La Corte puede decir, se realizaron mal estos procedimientos. Eso sí podría. O sea, el procedimiento con el cual se cambió, pero eso no dice la propuesta del ministro Alcántara. Lo que dice es, les hago una nueva propuesta de constitución, de reforma al Poder Judicial. Entonces, ¿quiénes son los autoritarios? O sea, 8 personas pretenden cambiar una reforma sobre el pueblo de México, sobre el constituyente. Sí se dan cuenta de la magnitud. O sea, 8 personas. Yo por eso digo, vamos a esperar a ver cómo votan las ministras y los ministros. Y sobre eso ya platicaremos la próxima semana. Pero ese es el fondo. Y también, pues, ellos pueden optar por renunciar y se llevan su haber de retiro, así lo dice la reforma constitucional, o pueden postularse y decir, a ver, yo sí voy a que me elija el pueblo. Igual un juez puede decir, yo me retiro, o puede decir, no, a ver, yo me postulo. Ayer estaba viendo la carta de uno de los ministros que decía, no, pues yo no me voy al voto popular. Me voy a robar las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador, que dice que puede ser legal, pero es inmoral. ¿Será así? No, tampoco es legal. Ese es el tema. O sea, ese es el punto. Y por eso es tan grave. Las y los ministros lo saben. Porque ellos pueden no estar de acuerdo con la reforma al Poder Judicial. Tienen derecho a no estar de acuerdo. Tiene derecho cualquier ciudadano a no estar de acuerdo con la reforma al Poder Judicial. El asunto aquí es que la mayoría del pueblo de México, de acuerdo a la democracia, de acuerdo a nuestras leyes electorales, de acuerdo a lo que dice la Constitución, decidió cambiar la Constitución para reformar al Poder Judicial. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ha abordado el controversial tema de la reforma al Poder Judicial y la postura que ha asumido la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Durante un discurso que ha captado la atención nacional, Sheinbaum se refirió a la propuesta del ministro Alcántara, subrayando lo que considera una falta de respeto hacia la voluntad popular y la decisión de las mayorías en el Congreso de reformar profundamente el sistema judicial. Claudia Sheinbaum inició su intervención aclarando que la Suprema Corte puede revisar procedimientos para garantizar su correcto cumplimiento. Sin embargo, recalcó que la propuesta del ministro Alcántara va mucho más allá. Según la mandataria, lo que el ministro plantea no es simplemente una revisión, sino una nueva propuesta de constitución para el Poder Judicial, una acción que en sus palabras excede las atribuciones que le corresponden a los ministros de la Corte. En este sentido, Claudia Sheinbaum cuestionó abiertamente quiénes son los verdaderos autoritarios, señalando que solo un grupo reducido de ministros y ministras parece querer decidir sobre una reforma que en teoría debe reflejar la voluntad del pueblo de México, y no solo de unos pocos magistrados. ¿Una transformación profunda? Sí. Y puede haber quien no esté de acuerdo. Por eso somos un país libre y democrático. Pero de eso, a que un ministro o ministra de la Corte se atreva a ser constituyente, pues en ningún lugar el Poder Judicial es constituyente. El constituyente le corresponde al Poder Legislativo. Y en nuestro país, hay países donde el constituyente se elige en particular. O sea, no hay otra forma de cambiar la Constitución más que elegir un constituyente. En nuestro país, la propia Constitución dice, ¿quién es el constituyente? Las 2/3 partes de la Cámara de Diputados, las 2/3 partes de la Cámara de Senadores y la mayoría de los congresos locales. Entonces, no es un asunto, o sea, desde la perspectiva de magistrados, jueces, abogados, bueno, ya pusimos aquí lo que dijo un abogado que no está de acuerdo con nosotros, que es reconocido por quien no está de acuerdo con nosotros, Diego Valadez, que en un tuit dijo, ya no hay otra, ya es constitución. Bien. Eso le corresponde al Senado de la República, no me corresponde a mí. Dijo que no les iban a aceptar la renuncia, Gerardo Fernández. Le corresponde a ellos, pero más allá de este tema, el tema central es lo que están planteando en este
documento que va a pasar al Pleno de la Corte. Entonces, por eso, porque como lo decía ayer, aquí nos juzga la historia, el pueblo y la historia. Entonces, vamos a ver qué deciden las y los ministros de la Corte, que pueden no estar de acuerdo y también pueden tomar la decisión, como lo dice la Constitución, de renunciar. Están en todo su derecho y además es legal y es parte de la reforma constitucional. La presidenta criticó la magnitud de la intervención de estos 8 ministros de la Corte, quienes según Sheinbaum pretenden revertir una reforma que fue aprobada por el constituyente y que en última instancia representa el deseo del pueblo mexicano por un cambio en el poder judicial. La presidenta también hizo un llamado a la reflexión sobre el papel de las ministras y ministros de la Corte en la política nacional. Les recordó que pueden decidir renunciar tal como lo establece la reforma constitucional y llevarse su haber de retiro si así lo prefieren. También les ofreció una opción diferente: postularse y que sea el pueblo quien los elija, en caso de que busquen seguir en sus cargos bajo un modelo de democracia participativa. La mandataria continuó exponiendo que varios ministros han expresado su rechazo a la idea de someterse al voto popular, un rechazo que considera revelador sobre el compromiso real de algunos de ellos con la voluntad ciudadana. De hecho, mencionó que uno de los ministros incluso manifestó públicamente que prefería no ser elegido por el pueblo, sino retirarse de sus funciones antes de hacerlo, lo cual Claudia Sheinbaum cuestionó con relación a las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha reiterado que esta postura puede ser legal, pero inmoral. Asimismo, Claudia Sheinbaum subrayó que si bien cualquier ciudadano tiene derecho a no estar de acuerdo con la reforma del Poder Judicial, lo que está en juego es una transformación profunda aprobada democráticamente. Señaló que México es un país libre y democrático y que el cambio en la Constitución para reformar el Poder Judicial ha sido una decisión mayoritaria. Pero lo que les estoy planteando es por qué la plantean en este marco. O sea, lo que ellos dicen es, está bien que se elija la Corte y nosotros ponemos la renuncia, pero que no se elijan a los magistrados y a los jueces. Pero la reforma constitucional dice otra cosa. Entonces hay que por supuesto que hay expertos constitucionalistas, pero también cualquier ciudadano o ciudadana puede leer la Constitución y puede saber cuáles son los alcances del Poder Judicial. Nuestro sistema democrático desde la Constitución de 1824 establece, como en muchos países del mundo, ejecutivo, legislativo y judicial. Y a cada uno le corresponde una tarea, una función en nuestro sistema democrático republicano. En ningún lugar del mundo el judicial legisla. Digo, pueden hacer, ¿cómo le llaman? Cuando hay resoluciones que tienen impactos. Jurisprudencia, puede haber jurisprudencia en ese sentido, sí, pero cambiar la Constitución desde el Poder Judicial, en el marco de nuestra Constitución. La presidenta consideró gravísimo que un miembro de la Corte se atreva a asumir el rol de constituyente, un papel que según la Constitución mexicana corresponde únicamente al Poder Legislativo. En este punto, la presidenta recordó cómo la Constitución de México establece claramente quién es el constituyente: 2/3 partes de la Cámara de Senadores y la mayoría de los congresos locales. Para ella, este proceso democrático no puede ser sustituido por la voluntad de un grupo selecto de jueces o magistrados. Además, la presidenta Claudia destacó que aunque algunos abogados y juristas no están de acuerdo con la reforma, la realidad es que en sus palabras, el constituyente ya decidió. La presidenta mencionó al abogado Diego Valadez, un crítico de la reforma, quien en una publicación reciente reconoció que la Constitución ha sido modificada conforme a los procedimientos establecidos. Finalmente, Claudia Sheinbaum hizo un llamado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a asumir su rol en el marco de la Constitución, enfatizando que en el sistema democrático republicano de México, los poderes ejecutivo, legislativo y judicial tienen roles bien definidos.
rechazó la posibilidad de que el Poder Judicial legisle directamente, señalando que la jurisprudencia sí puede tener ciertos efectos legales, pero de ninguna manera puede cambiar la Constitución por sí misma. La presidenta concluyó su intervención recordando a los ministros y ministras que el pueblo y la historia serán los jueces finales de estas decisiones y que la Constitución otorga a los magistrados la opción de renunciar si no están de acuerdo. Y bueno amigos, así con firmeza y claridad, Claudia Sheinbaum ha expuesto su postura sobre el actual papel de la Corte en México, dejando en claro que para su gobierno el mandato de las mayorías y el respeto de la Constitución deben prevalecer sobre cualquier interpretación que busque limitar la voluntad popular.